Hoy te traigo dos relatos de desapariciones masivas que han sido documentadas a lo largo de la historia, las cuales han dejado sorprendidos y con más preguntas que respuestas a quienes las escuchan. Sin embargo, tú tienes la última palabra. El primer suceso ocurrió en la parte norte del territorio canadiense, en la región de Kivalliq de Nunavut, la región más fría de Canadá, la cual, a pesar de ser remota y aparentemente inhóspita, alberga aldeas inuit, conocidas por su hospitalidad y por ofrecer albergue a cazadores y viajeros azotados por las inclemencias de las gélidas temperaturas de la región. En un helado día de noviembre de 1930, Joe Lavelle, un cazador de pieles canadiense, quien vagaba en las cercanías del lago Anjikuni, decidió detenerse en una de las villas inuit para pedir refugio. Sin embargo, al adentrarse en la primer vivienda, la encontró totalmente vacía. Según Lavelle, el campamento estaba conformado por alrededor de 6 tiendas de campaña, lo cual representaría una cantidad de alrededor de 25 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Sin embargo, en ese momento, no pudo encontrar señales de ninguno de ellos. De acuerdo al cazador, durante su búsqueda alrededor del campamento, se dio cuenta de que no había señales de humo saliendo de las chimeneas, signo usual de presencia humana. También encontró comida quemada encima de una fogata ya apagada y ropa en proceso de reparación con agujas e hilos en ellas, pero dejadas a medio terminar. Extrañamente no se apreciaba ningún signo de violencia o de algún acontecimiento que hubieran podido desencadenar la huida repentina de los aldeanos. Parecía como si se hubieran desvanecido en el aire. Lavelle cuenta que continuó tratando de investigar qué había ocurrido con los habitantes de la aldea. Sin embargo, tampoco pudo encontrar huellas en la nieve además de las suyas. Hasta este punto, la situación ya parecía lo suficientemente extraña. Pero uno de los hallazgos que más lo dejó impactado fue uno de los trineos que aún tenía amarrados a los perros guía, los cuales habían muerto de hambre sin nadie que cuidara de ellos. Completamente en shock, Lavelle se dirigió a las afueras del pueblo solo para encontrar algo aún más escalofriante. Una tumba humana había sido desenterrada recientemente. Debido a que las piedras que rodeaban el entierro no estaban perturbadas, Lavelle reconoció que no podía haber sido un animal. Un humano había hecho esto. Sin tener ninguna otra alternativa, Lavelle decidió contactar a la Real Policía Montada de Canadá a través de la oficina de telégrafos más cercana para pedirles investigar el suceso y darles los detalles de sus descubrimientos. La policía finalmente determinó que los inuit habían estado desaparecidos durante unas 8 semanas antes de que Lavelle llegara. Sin embargo, no encontraron una explicación de por qué toda la aldea había evacuado el área de manera tan súbita y sin dejar rastro. Existen varias teorías acerca de lo sucedido con la aldea del lago Anjikuni. Algunos escépticos se respaldan en el hecho de que Kelleher, el periodista que publicó la historia, tenía fama de sensacionalista y de exagerar sus narraciones, además de que se comprobó que una de las imágenes usadas en su publicación tenía décadas de antigüedad, por lo que la Real Policía Montada de Canadá desestimó la historia y la dio por fabricada en 1931, y con esto cerró el caso. Por otro lado, hay quienes afirman que cuando el suceso ocurrió, se pudieron observar extrañas luces a lo lejos, completamente diferentes de las luces de las auroras boreales. A diferencia de la aurora boreal, las luces que observaron en el horizonte eran azuladas y pulsantes, lo cual podría abrir la puerta a la posibilidad de que los residentes de este pueblo hayan sido víctimas de uno de los secuestros extraterrestres más grandes de la historia. La siguiente historia es acerca de un barco hasta la fecha conocido por la misteriosa desaparición de su tripulación, el Mary Celeste. Pero,
¿Qué ocurrió realmente en este fatídico viaje? El Mary Celeste fue un bergantín estadounidense que zarpó desde Nueva York en 1872 con destino a Génova, Italia. Su tripulación estaba liderada por el capitán Benjamin Briggs. El misterio de este barco comenzó poco después de que se le encargara el transporte de unas 1.700 barricas de alcohol a la provincia italiana de Génova en el año de 1872. El barco, que partió según su horario el 7 de noviembre de 1872, no llegó al puerto genovés, pero fue descubierto a la deriva en el estrecho de Gibraltar. El descubrimiento lo realizó el buque de Igratia, que había zarpado del puerto de Nueva York precisamente una semana después de la partida del Mary Celeste. Los desconcertantes detalles pronto se hicieron evidentes. Los marineros y el capitán no se encontraban por ninguna parte, mientras que faltaba el único bote salvavidas equipado en el bote. Pero incluso cuando estas dos cosas quedaron claras, también se descubrió que los productos a bordo del barco, la carga que era el alcohol desnaturalizado y las pertenencias personales de todos los tripulantes estaban completamente intactas, lo que negó la teoría de que los piratas asaltaron el barco casi de inmediato. Si bien surgieron especulaciones sobre la tiranía del capitán hacia su equipo, el hecho de que Briggs fuera un capitán experimentado y un hombre honorable con un alto sentido del deber e integridad hacia su profesión, pronto anuló esas especulaciones. Una teoría que ha ganado mucha credibilidad sobre el barco fantasma es la que gira en torno a los barriles de alcohol y la decisión del capitán de abandonar el barco antes de que se produzca un incendio. El hecho de que 9 barriles de alcohol fueron descubiertos y una soga colgando en el agua añadía credibilidad a esta suposición, aunque no se ha establecido nada en concreto. A lo largo de los años, expertos y teóricos han intentado desentrañar el misterio del Mary Celeste, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué abandonaron el barco? ¿Qué ocurrió con la tripulación? ¿Fueron víctimas de una tragedia o decidieron abandonarlo por voluntad propia? Una de las pistas más intrigantes es una carta encontrada a bordo. El capitán Briggs la había escrito antes de desaparecer. En ella mencionaba sentirse inquieto y reportaba avistamientos de un barco desconocido. ¿Qué provocó esta inquietud en él? Otros rumores y teorías generalizadas sobre el misterio del Mary Celeste incluyen motines, encuentros con platillos voladores, incursiones accidentales en el Triángulo de las Bermudas y también experimentar duras condiciones climáticas. Pero dado que la embarcación se encontró intacta, sin daños visibles, todas estas teorías siguen siendo suposiciones. Espero que estas dos historias te hayan gustado. Y si quieres sugerirme algún misterio que quieras ver en este canal, déjamelo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.